que ATE Río Negro anunció en el día de ayer a través de un comunicado de prensa que la medida iba a ser más dura, que iba a estar comenzando en el día de hoy. Habíamos dicho no era el viernes, el jueves, creo que ya se había anticipado, que el gobierno había convocado a la Mesa de la Función Pública para el día de mañana, martes, y ahí se iba a estar explicando de qué manera se había hecho la liquidación. Bueno, y la expectativa que tienen un montón de trabajadores de que dicha liquidación se haya hecho mal y tener algunos pesos a favor. Bueno, hay de todo, hay gente que ha cobrado diferentes montos, pero el viernes, también cuando charlábamos, algunos me decían, mira, yo cobré 3.000 pesos y cobro 170, algo no está bien, por lo menos en lo puntual. Así que vamos a hablar con Rodrigo Vicente, que es justamente el secretario general de ATE en la provincia de Río Negro. Rodrigo, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Fedorco lo saluda. Buen día, ¿cómo le va, Pablo? Buen día a todo el equipo de trabajo y los oyentes de la radio. Bien, muchísimas gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, primer punto, que hay un montón que nos están esperando. ¿Hoy hay previsto corte de puente? ¿Hoy lunes? No, nosotros el paro total va a comenzar a partir de las 0 horas, es por todo el día martes 6. Bien, ahí está. Y ahí sí pueden haber estas marchas a los diferentes puntos que comúnmente se hacen cortes. Sí, estamos definiendo desde la Asociación Trabajadores del Estado durante el día de hoy, vamos a estar definiendo y comunicando en las últimas horas de este día lunes o mañana muy temprano. Más que nada nos estamos inclinando en primer lugar a ir realizando una movilización importante a 3 puntos de la provincia. Uno es Bariloche, Viedma y aquí en lo que sería Cipolletti y Neuquén. Bien. ¿Sabe por qué hoy arranco con eso? Porque justamente hoy y mañana estaba previsto la reparación del puente ferrocarretero. Entonces hay un montón de gente que dice, ¿por dónde pasamos al final? ¿Cómo va a ser la historia? Entonces arranqué con esa consulta, bueno, a definir qué es lo que va a pasar en el día de mañana, pero hoy, por lo menos por ATE, ¿sí? Porque hay otro reclamo más, por ATE no tendríamos que tener inconvenientes. Rodrigo, le cambio la pregunta. ¿Qué pasó en este fin de semana? Si hasta el viernes entendíamos que iban a estar esperando la convocatoria para el martes, vi dicho comunicado, tiene muchos puntos más que ese reclamo. Entonces yo me preguntaba hoy al inicio del programa, ¿qué pasó en este fin de semana que ATE salió así, bastante molesto con la situación que según expresaron están viviendo con el gobierno? Bueno, en primer lugar, nosotros nos enteramos de que el día de mañana, en la reunión en la función pública, no se va a dar solución a ningún punto que veníamos trabajando hace meses con el gobierno, pero además no se iba a dar solución al tema de la mala liquidación del 10% a los trabajadores. Y eso es lo más grave, porque el gobierno se mantiene de manera, para que se entienda, de manera porfiada, de que han realizado lo que el acta paritaria reclamaba y que han liquidado bien ese 10%. Y para nosotros, y obviamente aquellos estatales en los cuales vieron vulnerado su salario, no es correcto lo que dice el gobierno. Y el acta dice muy claramente cómo tenían que hacer las cosas. Entonces acá tenemos 2 problemas. El primero es que no se responsabilizan de lo que han hecho. Y el segundo problema es que es la primera vez que se incumple un acta paritaria que ha sido firmada tanto por el gobierno como las partes sindicales. Así que eso es uno de los primeros hechos. Y el segundo hecho importante que sucedió durante el fin de semana, que nos enteramos el día viernes, es que aquellos trabajadores que estaban bajo el programa de inclusión laboral, los llamados PRIL, como otras formas que hay obviamente en educación, por ejemplo, porteras y porteros que hemos denunciado, que son 400 los trabajadores que están bajo la modalidad de horas cátedra. Son distintas formas de precarización laboral que no le han dado la posibilidad, digamos, de blanquear su situación, y en este caso de los de instrucción laboral los han dejado sin contrato directamente cuando venían realizando las mismas tareas que sus pares y realizando el mismo horario de trabajo, tanto en lo que es el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Desarrollo Humano y SENAF. Nos parece una falta total de respeto para esa gente que necesitaba de un trabajo, que se le dio esta modalidad y que no le dan la posibilidad al menos de rendir alguna
alguna evaluación para ver si pueden ser estatales o no. Esto es como nosotros decíamos antes, los becados, una larga lucha que tuvimos desde nuestro sindicato por el tema de los becados para que puedan pasar a planta permanente, y bueno, ahora vemos que el gobierno abandona esas políticas laborales que fueron centrales en los últimos años y avanza en esta grave vulneración de derechos. Nosotros, como decía, nos costó mucho dejar atrás y pensar en esa precarización cero, y ahora nuevamente se vuelve a explotar a los trabajadores. Rodrigo, vamos por punto a lo que me decía al comienzo. Yo me imaginé que ustedes ya habían tenido algún tipo de certeza anterior a la reunión, donde también el gobierno no daba señales de vida cuando ustedes comenzaron a reclamar la mala liquidación. Uno puede presuponer de que entendían de que estaba bien hecha. ¿Hay una forma sencilla de que el trabajador entienda cómo ustedes firmaron el acta interpretando una cosa y el gobierno interpretó otra? Sí, nosotros habíamos planteado, por eso salimos a comunicarle a los afiliados, nosotros habíamos planteado diferenciar ese 10% que no resultaba de la última negociación salarial del último trimestre, sino que venía de esta actualización y revisión que nosotros habíamos logrado durante todo el año en base a los índices oficiales de inflación. Nosotros, para recordar, el primer semestre habíamos quedado 6 puntos abajo. Cuando retomamos el tercer trimestre de discusión, logramos ese 6% de actualización. Y ahora estábamos en la misma situación, teníamos un 10% para actualizar, en el cual lo que queríamos nosotros que se diferencie y que llegue antes a los bolsillos de los trabajadores, antes del comienzo del pago del último trimestre del año. Eso correspondía a noviembre, este 6%. Y en este caso pedimos planilla complementaria. Como cualquier otra situación en el pasado de suma fija o cualquier aumento de algún incentivo que va a través de una planilla complementaria. En este sentido, lo que hizo el gobierno fue liquidarlo como si cada estatal hubiese ido a la función pública o al sector liquidaciones de su ministerio o su sector de trabajo a pedir un adelanto de salario, que es totalmente distinto porque a ese adelanto salarial también se le hacen los descuentos pertinentes, y cuando llega el salario a cobrarse en las fechas, en los primeros días de cada mes, se le descuenta automáticamente ese adelanto salarial. Ese fue el problema. Ahora, la explicación fue que el mes de noviembre, ahora en diciembre, se cobra, se saca la ecuación con un 16%, como debía ser, pero se le descuenta lo que habían adelantado. Como un anticipo, el anticipo que se pagó se va a descontar. Claro, exacto, pero contablemente no habría problema, no está perdiendo nada el trabajador ahí, en esta ecuación. Lo que está perdiendo es que liquidaron mal ese adelanto para el gobierno y para nosotros esa planilla complementaria. Se liquidó mal porque no es el 10% en algunos casos de lo que debían cobrar. Un portero que recién se inicia, categoría 1, debía cobrar 6.100 pesos y le depositaron 610 pesos. O sea, o hay alguna mala intención, que alguien aprieta el botón que no debía apretar, o directamente no se están haciendo bien las liquidaciones, no se hicieron bien, y tiene que el gobierno dar esa respuesta y no decir que ellos liquidaron bien y bajo lo que decía el acta firmada por los sindicatos. Es fácil decir eso, ¿no? Desde un gobierno nadie le va a reclamar y a golpear la puerta, entonces nosotros como sindicato decimos no, acá se tiene que decir la verdad, acá tienen que salir a dar la cara los que están trabajando en el gobierno de Anabela Carreras para ver si lo hicieron intencionalmente y si no, que se respondan de todos los descuentos que se realizaron o todas las liquidaciones mal que se hicieron con este 10% a los trabajadores. Por eso digo, ¿para qué vamos a ir nosotros mañana a que nos expliquen porfiadamente algo que no se refleja en los salarios de los estatales? Por lo contrario, también vamos por más, porque hace meses que venimos pidiendo situaciones de precariedad laboral
que hace mucho tiempo que no se veía en la provincia. Rodrigo, discúlpeme que yo sea insistente, porque tengo un montón de amigos empleados públicos que deben estar más que queriendo comprender esto. Usted recién dijo que esto se va a solucionar cuando se pague el 16%. Usted dio el ejemplo de un trabajador, de un portero, que cobró el 10% de lo que tendría que haber cobrado, digamos, ¿no? En esa liquidación del 16%, ¿se darán bien los números o seguirán siendo números que todavía no se conocen de dónde se sacaron? ¿Es un problema, digamos, de hoy que se va a solucionar cuando se pague ese 16% o vamos a seguir con el arrastre del problema de no saber de dónde sacaron el porcentaje que se pagó? No, el porcentaje del 10%, así como el salario, es otra discusión que nosotros no hemos podido lograr todos los sindicatos, porque acá ya entra a jugar el Frente Sindical y también el sindicato de UPCN, que estamos en la misma mesa de la función pública. No hemos logrado torcer el brazo en que cada aumento salarial sea en base, sea acumulativo, digamos, en base al mes anterior, al mes anterior trabajado. Eso no lo hemos podido lograr y hasta acá se sigue discutiendo con el último salario de la última pauta salarial. Y eso fue en febrero del 2022 cuando terminó ahí la pauta salarial del año 2021. Esto es ese 10%, cada trabajador debe sacarlo en base al neto de ese salario de febrero. Y ahí le va a alargar lo que corresponde a ese 10%, ¿sí? Ahí donde tenemos que hacer la cuenta. Por eso decimos que está mal liquidado el 10%. Ahora, bien, la ecuación que utilizó el gobierno, que esto como adelanto y que después se descuenta, es una ecuación contable que es lógica, que algo que ya se liquidó, ya se pagó, se descuente al salario siguiente. Porque el salario siguiente se supone que está ese salario trabajado en base a un 16%, ¿sí? O sea que ya tendría, si no estaríamos cobrando dos veces el 10%, sí, no sí, sé si se entiende. Sí, lo entiendo, sí. No, pero lo voy comprendiendo. Yo lo que me quedaba, por lo menos como consulta trasladable, sobre todo para que conozca el beneficiario, sí, al cobrar el 16% y con vamos a tomarlo como el anticipo que dieron, se corregía, digamos, mira, ahí ya se corrige, y si cobraste 600 pesos, quédate tranquilo, que ahí va a estar la diferencia que realmente corresponde. Esa era la consulta que quería hacer. Claro, por eso digo, no nos parece que tenemos que estar nosotros explicando a los trabajadores. O sea, acá tiene que haber, no ser porfiado. Pero hicieron silencio de radio, Rodrigo. Nosotros llamamos toda la semana y nadie quería hablar del tema. Por eso digo, me parece que esto va a quedar como está. Y dábamos ejemplo como cuando te llega la liquidación de la tarjeta, viste que siempre tiene razón la tarjeta. Claro. Así que bueno, igualmente hoy, si Dios quiere, a lo mejor el ministro Buteler tiene un ratito para poder charlar y explicarlo, porque, a ver, la idea es que se pueda encontrar una solución a esto, y fíjense ya a partir del día de hoy cómo ha cambiado la situación y cómo se da el conflicto. Por el otro tema que usted me decía, de los trabajadores trabajando en precariedad, me llama la atención lo del CENAF o de la CENAF, porque sé que tienen un faltante de trabajadores bastante importante, y que se hayan dejado algunos sin renovar los contratos es llamativo. ¿Le informaron si a lo mejor ese trabajador, esa trabajadora no había cumplido con las expectativas al momento de ser contratado? No, ese no es el problema. El problema es que estos programas de inclusión laboral tienen obviamente su finalización anual y tienen una posterior, digamos, la palabra sería una posterior continuidad. Acá lo que no está sucediendo es la continuidad, pero más allá de eso, se supone que cuando es un subsidio o es una ayuda, no lo vas a hacer trabajar el mismo horario, con las mismas responsabilidades que el resto de los trabajadores. Eso es lo que veíamos antes con el tema de las becas. Acá en CENAF justamente también estamos pidiendo mayor ingreso de personal. Y otro de los puntos también nosotros estamos denunciando, porque la verdad que ha sido una falta de respeto por parte de la gobernadora Carrera. El convenio colectivo de trabajo terminó para el gobierno siendo un anuncio positivo en una época necesaria para este gobierno, pero que después no se pudo plasmar en una acción directa
como sería homologar los 21 artículos que tenemos ya en común acuerdo las tres partes, tanto el gobierno como PCN y como ATE, y que todavía no se ha podido ni siquiera homologar un artículo de esos 21. Entonces creemos que hay un desinterés por parte de este gobierno. No sabemos si aparece ahora a fin de año, si es por una cuestión electoral, si es por una cuestión personal de la gobernadora, pero resulta irrisorio que no podamos avanzar también en el convenio colectivo de trabajo, que es donde vamos a poder regularizar distintas cuestiones que suceden, estas discriminaciones salariales aberrantes que está sucediendo entre ministerios y organismos, o sea, aquellos que tienen un incentivo mayor, el otro que cobró más por la pandemia y aquellos que tuvieron mismas tareas cobraron menos. O sea, muchas cuestiones que se resuelven con el convenio colectivo y no hemos podido lograr avanzar por ese lado. Bien. Rodrigo, estamos más que atentos a lo que resuelvan en esta jornada, sobre todo para lo que va a pasar a partir del día de mañana, como usted me decía al comienzo. Le agradezco muchísimo la atención, muy amable. Bueno, los agradecidos somos nosotros y quedamos a disposición. Hasta luego. La palabra Rodrigo Vicente, el secretario general de ATE, bueno, explicando. Hoy ATE, por ejemplo, no tiene previsto corte de puente. Hoy van a estar definiendo cuáles son las medidas que se van a dar en el día de mañana. 3 localidades, tanto Chipoleti, Viedma como San Carlos de Bariloche, serán los puntos donde se estarán manifestando. Bueno, y tendremos que esperar la resolución del día de hoy para saber si mañana en algún momento va a haber corte del puente que une, perdón, Viedma con Carmen de Patagones. Por eso también la demora, no sé si a Mario ya le confirmaron que se va a estar realizando tarea hoy en el puente ferrocarretero, es a partir de las 9, pero todavía no. Así que bueno, cualquier cosita, estamos atentos, es muy factible que se suspendan esas tareas de mantenimiento por las dudas que hoy o mañana se realice el corte en el puente Basilio Villarino o en el puente nuevo para dejar esa vía de comunicación. 8 de la mañana, 43 minutos en toda la República Argentina, 20 grados 3 décimas, la actual temperatura, humedad de 48%. Haciendo Patagonia, hasta las 11 de la mañana.